Cuando Eustace Conway entró en la cabaña abandonada oculta en las profundidades de la reserva de la isla de la Tortuga y vio la escritura que cubría casi cada centímetro de las paredes, comprendió de inmediato que no se trataba de un simple descubrimiento. Lo que encontró allí no se limitó a cuestionar algunas suposiciones que había arrastrado durante años. Desgarró los cimientos de lo que creía acerca de la supervivencia, el propósito y la filosofía de vida que había pasado décadas enseñando a los demás. En el momento en que reconoció la escritura, el pasado se precipitó con una fuerza que no había esperado, tirando de él hacia recuerdos que había pasado años tratando de olvidar. En esa estructura tranquila y decadente rodeada de naturaleza salvaje, Eustace se dio cuenta de que la verdad que estaba a punto de descubrir podría remodelar todo lo que creía entender acerca de las personas que venían a la isla de la Tortuga en busca de transformación. La cabaña en sí se encontraba a casi 5 kilómetros de los edificios principales de la reserva, escondida en lo más profundo de una hondonada, rodeada de denso bosque y terreno irregular, por la que pocos visitantes se adentraban. Había sido construida décadas atrás por anteriores terratenientes, mucho antes de que Eustace comprara los 1000 acres, que con el tiempo se convertirían en el trabajo de su vida y en el centro de su filosofía sobre vivir cerca de la tierra. Con el paso de los años, la pequeña construcción se había rendido lentamente a las fuerzas de la naturaleza, sus paredes de madera oscurecidas por la lluvia y el tiempo su tejado hundido bajo el peso de las estaciones que habían ido y venido sin cuidado. Eustace siempre había sabido que la cabaña existía en algún lugar de aquella parte del bosque, pero nunca se había sentido obligado a explorarla de cerca, hasta que algo inesperado atrajo su atención de nuevo hacia el pasado. El catalizador llegó en forma de una fotografía que descubrió en el interior de un viejo libro que estaba en una estantería de su despacho. Era una imagen que no había visto en más de 15 años, y por un momento se quedó mirándola como si tratara de reconocer una versión de sí mismo que pertenecía a otra vida. La imagen mostraba a un Eustace más joven de pie, junto a una de las primeras estructuras primitivas construidas en la isla de la Tortuga, y a su lado había una joven cuya sonrisa parecía casi luminosa contra el áspero telón de fondo de troncos y bosque. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó algo más profundo en su expresión, una tranquila intensidad en sus ojos que la cámara había captado aunque él no lo hubiera entendido realmente entonces. Cuando dio la vuelta a la fotografía, vio la letra descolorida, que le transportó instantáneamente a una época que creía haber dejado atrás. Escritas en el reverso había unas sencillas palabras. Sara Verano, 1997, antes de que todo cambiara. Solo el nombre le asestó un golpe repentino, despertando recuerdos que había enterrado cuidadosamente bajo años de trabajo enseñanza y las responsabilidades diarias del mantenimiento de la reserva. Sarah Mackenzie no era simplemente una voluntaria que había pasado una vez por la isla de la Tortuga. Había sido alguien cuya presencia había marcado aquellos primeros años más de lo que él había admitido en voz alta. Llegó a la isla de la Tortuga en una época en la que la reserva aún era frágil e incierta, en la que todas las estructuras debían construirse a mano y todas las lecciones se aprendían a base de ensayo y esfuerzo. Sarah llegó como voluntaria atraída por la visión de Eustace de enseñar a la gente a vivir en armonía con el mundo natural en lugar de en su contra. Lo que iba a ser una breve visita se prolongó durante casi 2 años, a medida que se iba convirtiendo en una parte esencial de la vida cotidiana de la reserva. Si Eustace hubiera sido completamente sincero consigo mismo en aquel momento, habría admitido que ella también se había convertido en algo muy importante para él, de una forma que nunca había estado dispuesto a reconocer. Entonces, sin previo aviso, se esfumó. Una mañana simplemente se había ido con sus pocas pertenencias empaquetadas y su pequeño espacio para dormir vacío, como si hubiera salido silenciosamente de la historia. No había habido ninguna carta, ninguna explicación, ni ninguna conversación que pudiera haber preparado a nadie para su marcha. Eustace se había convencido de que ella simplemente se había dado cuenta de que el exigente estilo de vida de la isla Tortuga no era algo que quisiera continuar, y que había vuelto a las comodidades del mundo moderno, como tantos otros que descubrieron que la vida salvaje era más difícil de lo que habían imaginado.
Durante años aceptó esa explicación porque le resultaba más fácil que plantearse preguntas que tal vez no quisiera que tuvieran respuesta. El trabajo de construcción y mantenimiento del coto consumía su atención, dejando poco espacio para reflexionar sobre alguien que había desaparecido de su vida. Sin embargo, en el momento en que redescubrió aquella fotografía, algo se agitó en lo más profundo de su mente, una persistente sensación de que la historia de Sara había sido más de lo que se había permitido creer. Poco a poco fue aflorando un recuerdo, algo que ella había mencionado una vez de pasada durante una conversación años atrás. En una de sus largas caminatas por el bosque, Eustace le había contado que había encontrado una vieja cabaña que describía como un lugar tranquilo, apartado de la actividad de la reserva, donde alguien podía sentarse solo y pensar sin interrupciones. En aquel momento Eustace apenas había escuchado, demasiado concentrado en las interminables tareas necesarias para mantener en funcionamiento la isla de la Tortuga. Ahora, con la fotografía aún en la mano, el recuerdo le parecía de repente importante. A la mañana siguiente salió en busca de la cabaña. El sendero que podría haber conducido hasta allí hacía tiempo que había sido engullido por la maleza, lo que le obligó a avanzar lentamente entre matorrales enmarañados y ramas caídas que se habían acumulado durante años de abandono. Necesitó horas de empuje a través de la espesa vegetación antes de llegar por fin a la hondonada, donde aún se alzaba la estructura ligeramente inclinada, como agotada por el paso del tiempo. El edificio tenía aún peor aspecto del que recordaba. Partes del tejado se habían derrumbado hacia adentro, la puerta de madera colgaba torcida de bisagras rotas y las ventanas se habían hecho añicos, hacía tiempo, dejando aberturas irregulares por las que el viento y la lluvia habían entrado libremente. Todo en el lugar sugería abandono, como si el propio bosque hubiera empezado ya a reclamarlo pieza a pieza. Pero en el momento en que Eustace empujó la puerta y entró, dejó de moverse por completo. Las paredes interiores no estaban desnudas como había esperado, sino que todas las superficies estaban cubiertas de escritos. No se trataba de pintadas ni de marcas dejadas por vándalos. Las palabras habían sido escritas con esmero, cubriendo los troncos desde el suelo hasta el techo, en líneas apretadas que se extendían por la habitación, como páginas de un enorme libro tallado directamente en la madera. Las frases se convertían en párrafos, y los párrafos en lo que parecían capítulos enteros, todo escrito con carbón o tinta de materiales naturales. Y la letra me resultó familiar al instante. Era de Sara. Eustace sintió que le temblaban las manos cuando se inclinó más cerca para leer las líneas más próximas a la puerta. Las primeras frases le golpearon con una fuerza que hizo que se le apretara el estómago de espanto. Día 112 en la isla Tortuga. Creo que me estoy perdiendo. No de la forma que prometió Eustace, despojándome del yo artificial para encontrar el auténtico. En realidad estoy desapareciendo y no sé cómo detenerlo. Por un momento, sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para mantenerse en pie. Llevaba décadas hablando apasionadamente del poder transformador de la vida primitiva, explicando a los estudiantes que separarse de la sociedad moderna permitía a las personas redescubrir su verdadera naturaleza. Sin embargo, las palabras de Sara sugerían que algo muy distinto había estado ocurriendo bajo la superficie de esa transformación. Si la escritura cubría todas esas paredes, entonces lo que estaba viendo no eran unos cuantos pensamientos dispersos. Era un registro, una crónica que documentaba algo profundamente personal y posiblemente muy problemático. Y a medida que Eustace empezó a leer con más atención, pasando de una sección de la pared a la siguiente, se dio cuenta de que estaba presenciando la lenta desintegración de alguien a quien antes había creído próspero. Las entradas parecían seguir una línea temporal, empezando por las primeras reflexiones y cambiando gradualmente hacia pensamientos más oscuros y desesperados. Lo que se desplegaba ante él no era simplemente un diario, sino un relato detallado del deterioro psicológico, el conflicto espiritual y el incesante cuestionamiento de la identidad y el propósito. Con cada párrafo que leía empezaba a formarse una dolorosa comprensión. Sara no había abandonado la isla Tortuga porque le faltaran fuerzas para seguir viviendo de forma primitiva, sino porque la experiencia casi la había destrozado, y Eustace había estado demasiado consumido por su propia visión como para ver lo que estaba ocurriendo. El descubrimiento le obligó a enfrentarse a preguntas incómodas
sobre la obra de su vida y sobre la influencia que ejercía en quienes acudían en busca de orientación. La filosofía en la que creía tan profundamente podría no haber afectado a todo el mundo como él había imaginado. Para entender lo que había ocurrido tenía que retroceder hasta el momento en que Sarah llegó a la isla de la Tortuga. Sarah Mackenzie llegó a la reserva en la primavera de 1996, recién licenciada de 24 años, que se sentía perdida en un mundo que parecía cada vez más vacío de significado. Había leído sobre Eustace Conway en un artículo de una revista que lo describía como una versión moderna de Henry David Thoreau, un hombre que había rechazado las comodidades de la sociedad moderna en favor de una vida vivida en conexión directa con la naturaleza. El artículo describía la isla de la Tortuga como un lugar donde la gente podía volver a aprender habilidades olvidadas y redescubrir lo que significaba vivir auténticamente fuera de las distracciones de la tecnología y la cultura de consumo. Para Sarah, la idea era como una puerta a una vida completamente distinta. Había crecido en los suburbios de Connecticut, hija de un abogado de empresa y una agente inmobiliaria rodeada de comodidades, pero también de expectativas que dejaban poco margen a la exploración. Cada etapa de su infancia se había estructurado cuidadosamente en torno a los logros académicos y el futuro éxito profesional, dejándola con la sensación de que su camino se había decidido mucho antes de que ella comprendiera lo que realmente quería. Cuando se licenció en estudios medioambientales, se sentía extrañamente desconectada del mundo en el que se suponía que iba a entrar. Las prácticas en empresas y las carreras de oficina que le sugerían sus profesores parecían vacías comparadas con la visión de vivir más cerca de la naturaleza que había empezado a imaginar. La isla de la Tortuga parecía ofrecer algo mucho más significativo, una oportunidad de transformarse en alguien cuya vida reflejara un propósito genuino. Eustace notó algo inusual en Sarah casi inmediatamente después de su llegada. Muchos voluntarios llegaban a la reserva con ideas románticas sobre la vida en la naturaleza, pero la abandonaban a las pocas semanas cuando se daban cuenta de lo exigente e incómodo que podía ser ese estilo de vida. Sarah era diferente. Aprendía con rapidez y abordaba cada tarea con una serena determinación que impresionaba a todos los que la rodeaban. Nunca se quejaba de las largas horas de trabajo ni del agotamiento físico que suponía construir refugios, recoger leña y aprender técnicas de supervivencia, sino que absorbía las enseñanzas de Eustace con un nivel de atención que rayaba en la devoción absoluta. Años más tarde, Eustace la recordaría con una mezcla de admiración y pesar. Diría que había sido una de las alumnas más aplicadas con las que había trabajado alguien que quería dominar todos los aspectos de la vida primitiva. Aprendió a hacer fuego sin cerillas, el difícil proceso de curtir pieles de animales, a construir refugios con materias primas y a identificar plantas comestibles escondidas en el bosque. Desde fuera parecía que estaba prosperando. Parecía más fuerte, más capaz y más segura de sí misma cada mes que pasaba. Para Eustace parecía que estaba descubriendo el auténtico yo que él creía que todo el mundo llevaba dentro. Pero hubo algo en lo que no reparó. Mientras Sarah aprendía técnicas de supervivencia, también iba desmantelando poco a poco la vida que había llevado antes de llegar a la isla de la Tortuga. Las cartas a los amigos se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas a la familia cesaron por completo, y la identidad que una vez tuvo empezó a desvanecerse bajo la influencia de la filosofía que abrazó por completo. Con el tiempo, dejó de expresar pensamientos independientes de las ideas que escuchaba de Eustace, como si toda su visión del mundo se hubiera fusionado gradualmente con la de él. Sus padres percibieron el cambio mucho antes que nadie. Preocupados por la distancia que crecía entre ellos y su hija, viajaron a Carolina del Norte durante su primer verano en Turtle Island para ver cómo vivía. Lo que encontraron les inquietó profundamente. Sarah vivía en un pequeño refugio primitivo que ella misma había construido, llevaba ropa que había cosido a mano y hablaba apasionadamente de rechazar la sociedad moderna en favor de una existencia más sencilla y auténtica. Gran parte del lenguaje que utilizaba se hacía eco de la propia filosofía de Eustace, casi palabra por palabra, llena de ideas sobre la corrupción de la cultura consumista y la pureza espiritual de la vida en la naturaleza. Al principio, sus padres intentaron persuadirla de que volviera a casa por un tiempo, o al menos mantuviera algún tipo de relación con la vida que había dejado atrás.
Les preocupaba que se estuviera aislando demasiado, cortando relaciones que habían sido importantes para ella. Pero Sara escuchó educadamente y se negó, convencida de que por fin había encontrado el camino que había estado buscando todo el tiempo. Sara se había negado. «No entendéis lo que Eustace nos está enseñando», les dijo con una condescendencia en la voz que era pura Eustace. «Esto es real. Todo lo que hay ahí fuera es artificial. Por fin estoy aprendiendo lo que significa ser humano». Sus padres habían abandonado la isla de la Tortuga, preocupados pero incapaces de obligar a su hija adulta a tomar decisiones diferentes. Habían seguido intentando mantener el contacto, pero las respuestas de Sara a sus llamadas y cartas eran cada vez menos frecuentes y más abstractas. Al cabo de un año, había dejado de responder por completo. Los demás voluntarios también notaron cambios. Sara se aisló cada vez más, pasando días enteros sola en el bosque. Dejó de participar en actividades de grupo a menos que estuvieran directamente relacionadas con la instrucción y las habilidades primitivas. Desarrolló una relación casi obsesiva con la aprobación de Eustace. Su estado de ánimo se veía visiblemente afectado por si elogiaba o criticaba su trabajo. Un voluntario de aquella época, un hombre llamado Marcus, que desde entonces había vuelto a la vida convencional, describiría más tarde la transformación de Sara con una claridad inquietante. Era como alguien de una secta que no podía ver que estaba en una secta. Todo giraba en torno a lo que Eustace pensaba, lo que Eustace enseñaba, lo que Eustace creía. Y Eustace, en su haber o en su defecto según se mire, estaba tan comprometido con su propia visión que no vio lo malsana que se había vuelto su devoción. El elemento romántico de su relación siguió siendo ambiguo. Eustace mantuvo entonces y más tarde que había sido puramente una relación mentor-alumno, que nunca había cruzado los límites profesionales o éticos. Pero otras personas que estuvieron presentes durante aquellos años sugirieron que la dinámica era más complicada. Una intimidad emocional que, aunque nunca se consumó físicamente, creó dependencias y expectativas que ninguna de las partes reconocía plenamente. Los escritos de Sara en el muro revelarían más tarde su propia confusión sobre este aspecto de su relación. «No sé si estoy enamorada de Eustace o de lo que representa. A veces creo que él siente la misma confusión por mí. Hemos construido algo juntos aquí, pero no puedo decir dónde acaba el trabajo y empieza lo personal. Y me da miedo preguntarlo porque definirlo podría romperlo». En el verano de 1997, Sara llevaba casi 2 años en la isla de la Tortuga. Para los observadores externos, parecía haberse transformado por completo en el tipo de practicante de vida primitiva que Eustace defendía. Podía encender fuego con fricción, construir refugios herméticos con materiales naturales, identificar y procesar docenas de plantas silvestres comestibles y sobrevivir largos periodos en el bosque con un equipo mínimo. Pero los escritos de la pared contaban una historia diferente, la de alguien que perdía el control de su identidad, se preguntaba si la transformación era una iluminación o un borrado, y empezaba a comprender que tal vez estaba atrapada en una vida que la consumía en lugar de liberarla, lo que revelaban las paredes. Eustace permaneció en aquella cabaña en ruinas durante horas leyendo las palabras de Sara a la luz que se filtraba por el techo derruido. Los escritos no estaban organizados cronológicamente. Al parecer había escrito allí, donde había espacio, creando una narración no lineal que saltaba entre momentos de claridad, desesperación, cuestionamiento filosófico y crisis psicológica. Una sección escrita con cuidadosa letra cerca de la ventana única de la cabaña decía: Eustace. Habla de despojarse del falso yo que crea la sociedad. Pero, ¿y si al despojarme de eso, me he despojado de todo? Puedo encender un fuego con palos, puedo curtir una piel, puedo identificar qué plantas me alimentarán y cuáles me matarán. Pero no puedo recordar quién era Sara Mackenzie antes de venir aquí. No recuerdo lo que quería antes de que Eustace me dijera lo que tenía que querer. Otro pasaje, más frenético en su ejecución, cubrió una sección de la pared cercana al suelo. Llevo 8 meses sin hablar con mis padres. Me dije que era porque no podían entenderlo. Al fin y al cabo ellos estaban atrapados en el mundo artificial y yo lo había trascendido. Pero la verdad es que me da miedo hablar con ellos porque no sé qué les diría. Ya no sé cómo ser su hija.
Ya no sé cómo ser otra cosa que la alumna de Eustas, la discípula de Eustas, el reflejo de Eustas. Los escritos revelaban a una mujer que se enfrentaba a la comprensión de que la vida primitiva tal como se practicaba en la isla de la Tortuga bajo la instrucción de Eustas, requería algo más que aprender habilidades. Exigía adoptar una visión completa del mundo, aceptar las interpretaciones y filosofías de Eustace como verdad, y subordinar tus propios pensamientos y necesidades a las exigencias de mantener el estilo de vida. Sara escribió sobre el peaje físico. Mis manos están permanentemente dañadas por el bronceado de la piel. Los productos químicos que fabricamos con ceniza de madera y materia cerebral me han dejado cicatrices en la piel. He tenido infecciones que deberían haberse tratado con antibióticos, pero no se hizo porque eso significaría admitir que el mundo moderno tiene algo valioso. Tengo 25 años y mi cuerpo se siente 40, escribió sobre el aislamiento psicológico. Hay otros voluntarios aquí, pero no somos realmente amigos. Somos compañeros creyentes en el Evangelio de Eustace. Todas las conversaciones giran en torno a las habilidades primitivas o la corrupción de la sociedad moderna. No recuerdo la última vez que me reí de algo estúpido, o hablé de música, películas o cualquiera de las cosas que preocupan a la gente normal de mi edad. Me he convertido en alguien que no sabe cómo existir en una interacción humana normal. Lo más devastador es que escribió sobre el momento en que se dio cuenta de que tenía que marcharse. Hoy estaba procesando el cadáver de un ciervo, un trabajo que he hecho docenas de veces, y tuve un repentino momento de claridad. Estoy cubierta de sangre trabajando sola en el bosque, y la única persona a la que le importaría que no volviera es Eustace. Y le importaría porque soy útil, no porque soy yo. Esto no es iluminación, esto es borrado. Esto es desaparecer en el sueño de otra persona y llamarlo mío. Pero Sara también escribió sobre por qué era tan difícil dejarlo. ¿A dónde iría? ¿De vuelta con mis padres? Admitir que desperdicié 2 años de mi vida en algo que casi me destruye. De vuelta al mundo moderno que he pasado 2 años aprendiendo a despreciar. He construido toda mi identidad en torno a esta vida, en torno a las enseñanzas de Eustace. Irme significa admitir que me equivoqué, que me dejé absorber por algo malsano. Y no sé si soy lo bastante fuerte para afrontarlo. Las últimas entradas escritas, al parecer justo antes de su partida, mostraban a una mujer que había tomado una decisión pero seguía teniendo conflictos. Me voy mañana. He empaquetado lo poco que puedo llevarme. No se lo diré a Eustace. Intentará convencerme de que me quede, y una parte de mí aún es lo bastante débil como para que sus palabras funcionen. Simplemente me iré, y tal vez algún día pueda mirar atrás y comprender lo que significó lo que estaba buscando, por qué necesitaba perderme tan completamente antes de poder encontrar un camino hacia adelante. Un último pasaje escrito con letras más grandes que el resto parecía dirigido a cualquiera que pudiera encontrar la cabaña. Si Eustace lee esto alguna vez, necesito que comprenda algo. No es mala persona. Cree de verdad en lo que enseña. Pero su certeza es peligrosa. Está tan convencido de que su camino es el correcto que no puede ver cómo afecta a la gente que le sigue. No todos estamos hechos para vivir así. Y a los que no pueden hacerlo no se les debe hacer sentir como fracasados. Al leer estas palabras, Eustace sintió que algo se resquebrajaba en su interior. Llevaba décadas creyendo que su trabajo en la isla de la Tortuga era incuestionablemente positivo, que enseñar técnicas de vida primitiva y conexión con la naturaleza mejoraba la vida de las personas. Los escritos de Sara le obligaron a enfrentarse a la posibilidad de que su certeza hubiera causado daño, que su incapacidad para ver los matices o reconocer que su camino no era universal hubiera dañado a alguien que confiaba plenamente en él. Secretos que Eustace nunca compartió con las cámaras. The Mountain Man retrató a Eustace Conway como un carismático profesor y experto en vida primitiva, un hombre tan comprometido con su estilo de vida que había sacrificado las comodidades modernas durante décadas. Lo que el programa nunca exploró fue el rastro de relaciones rotas y personas dañadas que a veces resultaba de la intensidad de su convicción. Sara no era la primera voluntaria que había abandonado la isla de la Tortuga en circunstancias problemáticas, y no sería la última. Pero fue la única que se había quedado el tiempo suficiente y se había comprometido lo bastante
como para que su ruptura revelara algo esencial sobre la brecha existente entre la filosofía de Eustace y su realidad vivida. Tras encontrar los escritos de Sarah en el muro, Eustace empezó a investigar qué le había ocurrido después de marcharse. Tras semanas de indagaciones entre conocidos comunes, acabó enterándose de que Sarah había regresado con su familia a Connecticut. Había pasado meses en terapia trabajando en lo que su terapeuta había descrito. Al parecer, como la recuperación de una experiencia en un grupo de alto control, y había reconstruido lentamente una vida que incorporaba cierta conexión con la naturaleza, sin el compromiso absorbente que Turtle Island había exigido. Nunca había hablado públicamente de su estancia en Turtle Island, nunca había criticado a Eustace ni había intentado advertir a los demás de que se alejaran. Ella simplemente había seguido adelante creando fronteras entre su vida actual y aquellos 2 años en Carolina del Norte. Cuando Eustace finalmente se puso en contacto con ella a través de un intermediario, su respuesta fue breve, pero no poco amable. No culpo a Eustace por lo que me pasó. Tomé mis propias decisiones, pero tampoco puedo comprometerme más con esa parte de mi vida. Espero que esté bien y que haya aprendido a ver que su camino no es el único. El mensaje escocía precisamente porque era amable. Sarah no le había atacado, no le había acusado de haberle hecho daño deliberadamente. Simplemente había afirmado una verdad a la que Eustace había pasado toda su vida adulta, resistiéndose que su absoluta certeza de que la vida primitiva era el camino hacia la auténtica humanidad, era en sí misma una forma de ceguera. Otros antiguos voluntarios de la isla de la Tortuga, cuando Eustace empezó a acercarse a ellos en silencio, compartieron historias similares. No todos los que se marcharon vivieron la experiencia negativa de Sarah, pero muchos dijeron sentirse presionados para adaptarse a la visión del mundo de Eustace, luchar contra el aislamiento, o tener problemas físicos que no se trataron porque buscar atención médica se consideraba una debilidad o un fracaso. Un hombre que pasó 6 meses en la isla de la Tortuga a principios de los años 2000 lo describió así. Eustace es brillante en lo que hace, y sus conocimientos de las técnicas primitivas son increíbles. Pero subyace el mensaje de que si no puedes comprometerte plenamente, si necesitas cualquier conexión con el mundo moderno, entonces no eres lo suficientemente fuerte o auténtico. Y ese mensaje perjudica a las personas vulnerables o en búsqueda. Una mujer que había sido voluntaria durante mucho tiempo, en el 2010, compartió: desarrollé una grave infección respiratoria por la exposición al humo en los refugios primitivos. Cuando le dije que necesitaba ver a un médico y tomar antibióticos, la respuesta de Eustace no fue una negativa rotunda, pero sí una clara decepción, como si hubiera suspendido algún examen. Me marché poco después porque me di cuenta de que mi salud importaba menos que demostrar que el estilo de vida podía funcionar. Estas historias siempre habían existido al margen de la narrativa de la isla de la Tortuga, descartadas o ignoradas, porque complicaban la historia limpia de un hombre que vivía en armonía con la naturaleza y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Los escritos de Sarah en el muro obligaron a Eustace a enfrentarse a ellos directamente, a reconocer que su certeza, la misma cualidad que le hacía eficaz como profesor y convincente como figura pública, también podía ser perjudicial. El descubrimiento también provocó una dolorosa autorreflexión sobre otras relaciones en la vida de Eustace. Su propia familia se había visto tensionada por sus elecciones, sus hermanos y sus padres mantenían las distancias con un estilo de vida que no podían entender ni apoyar. Las relaciones sentimentales habían fracasado repetidamente porque las posibles parejas acabaron dándose cuenta de que siempre serían secundarias con respecto a la isla Tortuga y a la misión de Eustace. Él se decía a sí mismo que eran sacrificios necesarios que las personas que no podían entender o apoyar su visión no pertenecían a su vida. Los escritos de Sarah sugerían una interpretación alternativa, que su incapacidad para comprometerse o reconocer perspectivas válidas diferentes a las suyas le habían aislado de formas que se había negado a reconocer. El desmoronamiento de un pionero moderno. En las semanas que siguieron al descubrimiento de los escritos de Sarah en la pared, Eustace Conway experimentó algo que nunca se había permitido, una auténtica duda. Siguió trabajando en la isla de la Tortuga, dando clases, manteniendo la propiedad, cumpliendo sus compromisos,
pero la certeza que siempre le había animado había desaparecido. Empezó a cuestionarse las decisiones que había tomado durante décadas. Había presionado demasiado a los voluntarios. Había tachado de debilidad las preocupaciones legítimas. Su visión de la vida primitiva tenía más que ver con su propia necesidad de control y validación que con ayudar de verdad a la gente a conectar con la naturaleza. La crisis llegó a su punto álgido durante una conversación con Preston Roberts, su amigo más antiguo y socio desde hacía mucho tiempo en las operaciones de Turtle Island. Preston conocía a Eustace desde hacía más tiempo que casi nadie había sido testigo de su evolución de joven idealista a leyenda de la vida primitiva, y en ocasiones había cuestionado planteamientos que parecían demasiado rígidos o inflexibles. «He encontrado algo», le dijo Eustace a Preston una noche sentados los dos junto al fuego fuera de la cabaña construida a mano por Eustace. Escritos de Sarah Mackenzie. «¿Te acuerdas de ella?» La expresión de Preston se volvió seria. «Recuerdo que se fue sin despedirse. Nunca hablaste de lo que pasó». «No sabía lo que había pasado», contestó Eustace. «Creí que simplemente no soportaba el estilo de vida, pero dejó escritos en la vieja cabaña y allí…» Hizo una pausa luchando con las palabras. «Tratan de cómo estar aquí casi la destruyó, de cómo mis enseñanzas, mi certeza, mi incapacidad para ver que esta vida no es para todo el mundo la dañaron». Le entregó a Preston copias que había hecho de algunas de las anotaciones de Sarah. Preston leía en silencio con el rostro cada vez más turbado a cada pasaje. «He estado pensando en esto», continuó Eustace con la voz ligeramente quebrada. «¿A cuántas personas he hecho daño por estar tan seguro de tener razón? ¿Cuántas relaciones he arruinado por no poder aceptar que hay formas válidas de vivir que no son la mía?» Preston tardó en responder. «Eustace, tú también has ayudado a mucha gente, lo sabes. Las habilidades que enseñas, la conexión con la naturaleza que facilitas, eso es real y valioso». «¿Pero a qué precio?», preguntó Eustace, «si he perjudicado, aunque solo sea a una persona, por ser demasiado rígido, demasiado seguro, demasiado poco dispuesto a reconocer los matices». «¿Cómo lo justifico?» Preston suspiró profundamente. «Haces las preguntas adecuadas. Por último, te he observado durante años, he visto cómo interactúas con los voluntarios y los alumnos, y ha habido veces que he querido decir algo. A veces pensé que estabas presionando demasiado o desestimando preocupaciones legítimas, pero no lo hice porque rebatirte en tu propia visión es casi imposible. No lo escuchas». Las palabras golpearon con fuerza a Eustace, pero no discutió. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo arreglo?» «No puedes arreglarlo», dijo Preston con suavidad. «La experiencia de Sarah ocurrió, pero puedes cambiar tu forma de actuar de cara al futuro. Puedes reconocer que la vida primitiva, por muy valiosa que sea, no es el único camino hacia la autenticidad. Se puede crear un espacio para que la gente se dedique a este estilo de vida sin exigirles que abandonen todo lo demás». La conversación marcó un punto de inflexión. Eustace empezó a introducir cambios en el funcionamiento de Turtle Island. Trajo a profesionales de la salud mental para que hablaran con voluntarios de larga duración sobre el mantenimiento de la salud psicológica en entornos aislados. Estableció límites más precisos sobre la atención médica, haciendo explícito que buscar tratamiento no era un fracaso. Empezó a reconocer en su enseñanza que las habilidades primitivas eran herramientas para conectar con la naturaleza, no requisitos para una auténtica humanidad. También hizo algo sin precedentes, reconoció públicamente que su enfoque había sido a veces perjudicial. En una carta a antiguos voluntarios, escribió: «He pasado mi vida comprometido con una visión de la vida primitiva que creía que era universalmente beneficiosa. Recientemente me he enfrentado a la evidencia de que mi certeza y mi incapacidad para reconocer otros caminos válidos han perjudicado a personas que confiaron en mí. No puedo deshacer ese daño, pero puedo reconocerlo y comprometerme a hacerlo mejor». La respuesta fue variada. Algunas personas agradecieron el reconocimiento y el perdón. Otras consideraron que era demasiado poco y demasiado tarde. La propia Sarah nunca respondió, manteniendo los límites que había establecido años atrás. Pero para Eustace la transformación fue profunda y continuada. Empezó a leer filosofía y psicología que cuestionaban sus suposiciones y a comprometerse con las críticas a la ideología de la vida primitiva
que antes había descartado. Se permitió reconocer que la vida que había construido, aunque significativa para él, requería un temperamento y una serie de circunstancias particulares que no todo el mundo poseía. La verdad que reescribe la historia. La cabaña con la escritura mural de Sarah sigue en pie en la hondonada de Turtle Island Preserve, aunque Eustace ha hecho mínimos esfuerzos por conservarla. Va allí de vez en cuando leyendo las palabras que destrozaron su certeza, utilizándolas como recordatorio de que las buenas intenciones no conducen automáticamente a buenos resultados. Mountain Men nunca cubrió este aspecto de la historia de Eustace. El programa siguió presentándolo como el experto en vida primitiva segura de sí mismo, el hombre que había rechazado la modernidad en favor de una conexión auténtica con la naturaleza. Pero la gente que le conoce bien dice que el descubrimiento de los escritos de Sarah le cambió radicalmente, introduciendo dudas y matices en una visión del mundo que hasta entonces había sido absoluta. Sarah Mackenzie, ahora cincuentona, ha construido una vida que refleja las lecciones aprendidas de su estancia en la isla de la Tortuga sin dejarse consumir por ella. Trabaja como educadora medioambiental, enseñando a los niños la conexión con la naturaleza de un modo que hace hincapié en la alegría y la curiosidad más que en el rechazo de la vida moderna. Mantiene un huerto y de vez en cuando acampa, pero también disfruta de la tecnología. Mantiene relaciones estrechas con familiares y amigos y ha aprendido que la autenticidad no exige elegir entre naturaleza y civilización. Cuando la gente que reconoce su conexión con la isla de la Tortuga le pregunta por ella, responde con mesura: «Fue una época importante de mi vida y aprendí cosas valiosas, pero también aprendí que cualquier ideología llevada al extremo puede ser perjudicial, incluso las que parecen positivas. El equilibrio importa, los matices importan, y la visión de una sola persona sobre la forma correcta de vivir no debe convertirse nunca en evangelio». Para Eustace, los escritos en el muro de Sarah son un examen continuo del trabajo de su vida. Sigue creyendo en el valor de las técnicas de vida primitivas y en la conexión con la naturaleza. Sigue dirigiendo la isla de la Tortuga y enseñando a sus alumnos, pero ahora lo enfoca de forma diferente, con menos certeza y más reconocimiento de que su camino es una opción entre muchas otras, no la única forma válida de vivir. También se ha vuelto más abierto sobre sus propias luchas y fracasos. En los últimos años ha hablado de las relaciones que se rompieron debido a su rigidez, de los lazos familiares tensados por su compromiso absoluto con su visión y de las formas en que su certeza le impidió ver el daño que estaba causando. Pensaba que estaba enseñando a la gente a ser libre, dijo en un raro momento de vulnerabilidad pública, pero lo que a veces hacía era cambiar una forma de conformidad por otra. La sociedad moderna tiene expectativas y presiones, sí, pero también las tenía mi versión de la vida primitiva, y yo estaba tan convencida de que la mía era mejor que no podía ver cuándo estaba aplastando a la gente. Los escritos en esas paredes de cabaña, la crónica de Sarah de la transformación convertida en disolución, representan más que la experiencia de una mujer. Desafían la narrativa romántica de la vida primitiva que aparece en retratos como Mountain Men. La realidad es más compleja que la simple elección de la naturaleza sobre la civilización. Implica costes psicológicos, peligros físicos, aislamiento social y el riesgo de perderse en la visión de autenticidad de otra persona. La historia de Sarah y la forma en que Eustace se enfrenta a ella ofrecen lecciones esenciales sobre el liderazgo carismático, los peligros de la certeza ideológica y la importancia de mantener los límites, incluso cuando se buscan experiencias transformadoras. Su decisión de dejar esos escritos en las paredes, en lugar de destruirlos o llevárselos con ella, sugiere que comprendió que con el tiempo podrían servir para algo, obligando a Eustace a enfrentarse a verdades que había estado evitando. Lo que Eustace Conway encontró escrito en esas paredes cambió todo su sistema de creencias porque le obligó a ver que la certeza absoluta, incluso sobre filosofías aparentemente positivas, puede causar un daño real a personas reales. La transformación de gurú de la vida primitiva y segura de sí misma
en un maestro más humilde y cuestionador comprometido con su estilo de vida pero consciente de sus limitaciones, representa un crecimiento genuino que la telerrealidad rara vez capta. La cabaña sigue siendo un testimonio tanto de la valentía de Sara al documentar su experiencia como de la voluntad de Eustace de enfrentarse a verdades incómodas. Es un recordatorio de que el aprendizaje más significativo a menudo proviene de nuestros fracasos y de las veces que hemos perjudicado a otros a pesar de nuestras buenas intenciones, y sugiere que una vida auténtica requiere reconocer que nuestras certezas pueden estar equivocadas y que las personas que nos desafían pueden tener una sabiduría que necesitamos escuchar desesperadamente.